¿Y qué tal, Tecnocrats? Bienvenidos a un nuevo video que, como bien dice en el título, te estaré recomendando los mejores y baratos celulares que sí o sí deberías comprar, crack. Te invito a que te veas el video completo para que así descubras cuál es la mejor opción para ti, crack. Mi nombre es Yused y esto es Tecnocrats. ¡Comenzamos! Antes de iniciar, le doy la bienvenida a los miembros del canal, a Cirulier y a Google Pro 116. Gracias, cracks, por apoyar el crecimiento de Tecnocrats. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. El primero de la lista es el Redmi Note 10S, la evolución clara del Redmi Note 9S, que fue un dispositivo bastante completo, buenas cámaras, buen rendimiento y buena batería. En este caso la evolución no es mucha, pero sí tiene mejoras. El rendimiento es un poco mejor, el diseño es completamente distinto y este es bastante más atractivo. En lo personal me gusta más el diseño del Redmi Note 10S. En cuanto a sus características, tenemos un panel de 6,43 pulgadas con resolución Full HD Plus y además con tecnología AMOLED, que por primera vez se está viendo esta tecnología en la serie Redmi Note y que se pedía casi que a gritos esta tecnología. Ya estábamos cansados literalmente también de ver puras pantallas IPS. Eso sí, en este caso no tenemos una alta tasa de refresco, se queda en los normales 60 Hz, que si vienes de un equipo también con esa tasa de refresco no vas a notar ningún cambio, crack. Es un panel bastante bueno y lo único es la tasa de refresco, del resto está muy bien. En cuanto a sus cámaras, encontramos 4 en la parte trasera, donde el sensor principal es de 64 megapíxeles con apertura focal 1.79, un gran angular de 8 megapíxeles, un telemacro de 2 megapíxeles y uno de profundidad también de 2 megapíxeles, cracks. Es un pack de cámaras bastante bueno, te va a brindar fotografías interesantes en el día, en la noche se va a comportar correctamente, esto sí sin llegar a sorprender. En cuanto al apartado de rendimiento, la evolución no es que sea tanta, pero es lo suficiente. En este caso tenemos el MediaTek Helio G95, que en teoría es la mejora del MediaTek Helio G90T, y como todos saben ofrecía un rendimiento bastante bueno, cracks. En este caso vas a poder mover la mayoría de juegos y aplicaciones sin ningún problema. Además de esto estará acompañado por 6 GB de memoria RAM LP DDR4X y 64 o 128 GB de almacenamiento interno UFS 2.2. Además, en cuanto a la autonomía, posee una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 vatios. Además que todo esto estará a un precio de $229 la versión de 6 y 64 GB, cracks. En este siguiente lugar tenemos el Moto G9 Plus, de lo mejorcito de Motorola sin duda alguna, y a pesar de que ya tiene tiempito de haberse presentado, hoy en día es una gran opción, esto debido a que ha bajado bastante de precio, lo cual lo hace bastante atractivo, cracks. Este celular cuenta con un panel IPS LCD con resolución Full HD Plus, pero eso sí con solo 60 Hz de tasa de refresco, ya saben, lo normalito. Es una buena pantalla a pesar de ser IPS, eso sí. En su parte trasera podemos encontrar también 4 cámaras, esta vez está liderada por un sensor de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8, un gran angular de 8 megapíxeles y macro y profundidad ambos de 2 megapíxeles. En la parte del rendimiento tenemos el Qualcomm Snapdragon 730G, que a pesar de que ya es un procesador bastante viejo, hoy en día sigue brindando un buen rendimiento, como lo suficiente para mover la mayoría de aplicaciones y también de juegos, cracks. Y esta además está acompañado por 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En la parte ya de la autonomía encontramos una batería de 5000 mAh, esto bastante enorme, que sin duda te podrá llegar al final del día muy fácilmente, crack. Esto si eres muy exigente. Y se agradece también la carga rápida, que es de 30 vatios, a diferencia de la generación pasada que solo contaba con 15 o 18 vatios si no estoy mal, y su precio a día de hoy está por debajo de los $235, cracks. Pero eso sí, si tu presupuesto es más ajustado aún, entonces te tengo dos opciones, cracks: el Redmi 9 o el Realme C3. Creo que por esos precios no vas a encontrar nada igual o mejor a estos dispositivos. El Redmi 9 te va a ofrecer muy buen rendimiento, incluso ya sabes, mejor que un Snapdragon 665, esto gracias al procesador MediaTek Helio G80, que te va a poder mover muchas aplicaciones y también muchos juegos. Además tiene una pantalla en resolución Full HD Plus, que prácticamente no hay teléfonos en este rango de precio que pueda darte por lo menos esta resolución. A esto se le suma también una excelente autonomía, ya que va a contar con una batería de 5020 mAh, y además en el apartado de las cámaras, que no es su fuerte, hay que decirlo, pero no le puedes exigir mucho a un dispositivo de menos de $140. Ahora, el otro dispositivo, el Realme C3, en este caso también te va a ofrecer un buen rendimiento, esto gracias al MediaTek Helio G70, que está un paso atrás del MediaTek Helio G80, pero que de igual manera va a darte un rendimiento bastante aceptable, crack. Eso sí, en este caso su pantalla se queda en los HD+, pero en este caso su diseño es más atractivo y te va a dar una autonomía muy buena también con 5000 mAh. Todo esto a un precio de $130. Son teléfonos
bastante básicos pero con un rendimiento muy bueno, te los recomiendo, cracks. Claramente si esto es lo que buscas, un dispositivo y que no sea tan caro. Pero ahora si tu presupuesto es un poquitico más elevado, casi que llegando a los 200 a 230 dólares, entonces te tengo el Poco X3 de NFC, sin duda el mejor dispositivo calidad-precio y que en estos tops como este no puede faltar este dispositivo, cracks. En este caso te lo voy a resumir muy fácilmente. Si necesitas potencia pero no tienes un presupuesto alto, esta es la opción. Además de eso tienes tasa de refresco de 120 Hz, batería de 5160 mAh con carga rápida de 33 vatios, cámaras bastante buenas a pesar de ser un gama media, crack. Así que es una muy buena opción, te lo recomiendo 100%, crack, y está por debajo de los 230 dólares. Pero eso sí, ahora te pregunto a ti, crack, ¿cuál te comprarías de estos dispositivos que acabé de mencionar o cuál crees tú que debéis colocar en este top? Yo como siempre los estaré leyéndoles, dándoles corazones y respondiéndoles a todos, cracks. Le mando un gran saludo a Andrés, a Juan Carlos Paico y a los parceros más activos del canal, a Sicario X, a YayaDT y a Denis SB. Ya sabes, muchas gracias parceros por estar muy conectados a este canal. Y bueno, TennoCracks, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales y por supuesto suscribirte, crack. Únete a esta gran familia en crecimiento dándole clic al botón rojo de suscribirse y no olviden activar la campanita para que YouTube te notifique apenas subamos un nuevo video. Ya saben que acá les dejo otros 2 videos para que sigan en la onda de la tecnología. Nos vemos en la próxima, cracks.